donativo de 50 pesos. Cupo limitado, te esperamos. ¡Wow, Zach! ¿Esas son las playeras del campo de verano? Sí, amigo, mira. Están increíbles. Tenemos desde extra chica hasta extra grande. Consigue la tuya por tan solo 170 pesos. ¿Y esta me quedé? Sí, ¿verdad? Me la llevo. Oye, Asher, viernes hay noche de oración. Ah, qué bueno que me recordaste. Como nos seguimos preparando para los campos de verano, se pasa la noche de oración de este viernes al próximo mes, para el viernes 29 de agosto. Ven con tu familia. In our kindergarten, we have a special place for each child. Every day, we focus on them by develop emotionally, physical, and even learn character traits in a practical and fun way. Bueno, pues estos son los anuncios de la semana. Algunos no se escucharon, no se preocupen, al final de la reunión volvemos a hacer hincapié en cada uno de los anuncios. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas a través de las diferentes plataformas con nosotros hoy en esta mañana. Sean bienvenidos. Es un placer, un privilegio tenerles con nosotros, y a todos los que estamos aquí en casa es una bendición hoy, en este día, tenerles. Pues vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a el libro de Primeras de Samuel, capítulo 31, versículo 1. Estamos terminando el primer libro de Samuel. Lo fuimos estudiando con los diferentes temas de cada domingo. Cada domingo estuvimos hablando en esta serie que hemos denominado David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es una muy buena manera de terminar el primer libro. Vamos a continuar. Habíamos pensado terminar, pero Dios ha puesto en nuestro corazón el poder continuar con el segundo libro de Samuel. Y en esta segunda etapa vamos a estar hablando acerca de David, prácticamente de su reinado. David el adorador. Estaremos tocando algunos temas importantes sobre la adoración a Dios y el tabernáculo, lo que se le conoce como el tabernáculo de David. Estaremos tocando también la vulnerabilidad de su reinado, ¿verdad? Pero también el corazón de arrepentimiento de un rey que reconoció siempre quién era su autoridad máxima y quién era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hoy terminamos el tema de esta mañana en esta serie Conforme al Corazón de Dios, es la caída de un rey. La caída de un rey. Y para ello vamos a leer 1 Samuel 31, versículo 1. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos de las laderas del monte Gilboa. Los filisteos, dice, cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Melquisú. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Versículo 4. Los gemidos de Saúl, Saúl le dijo a sus escuderos: toma tu espada, mátate antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme. Dice, y burlarse de mí y atormentarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú vas a
traer a nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que quemes nuestros labios con carbón encendido, que nos permitas en el nombre de Jesús hablar una palabra que edifique, palabra que transforme, palabra, Señor, que construya nuestras vidas, y que al salir de este lugar, cada uno de nosotros podamos decir: hemos escuchado a Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Bueno, tristemente acabamos de leer cómo termina prácticamente la vida del primer rey de Israel. Hemos estado hablando acerca de Saúl, cómo fue su elección, cómo fue que el profeta Samuel, ¿verdad? Lo unge, y cómo es que Dios tenía un plan y un propósito incluso para la propia vida del rey Saúl. Si bien la voluntad de Dios no era que el pueblo pudiera tener un rey, sino que el pueblo tuviera jueces, y los jueces pudieran ser la autoridad y administradores de todo el reino. Si bien no había sido lo que Dios había buscado o tenido como propósito, sí es muy importante que entendamos que a pesar de la elección del rey Saúl como primer rey de Israel a través del hombre, Dios respaldó esa elección en el hombre. Y Dios le dio a Saúl la gran oportunidad de que Saúl pudiera ser un rey que honrara a Dios, un rey que pudiera temer a Dios sobre todas las cosas, y que pudiera haber sido respaldado en todo momento por Dios. Pero no fue así. Y vamos a ver qué fue lo que desató que Saúl no llegara a ser un rey conforme al corazón de Dios, y sí conforme al corazón de los hombres. Porque el corazón de los hombres, la Biblia nos enseña que es engañoso. Y Saúl fue un rey con mentira, con desobediencia, con orgullo y con soberbia, que no temió a Dios, y por lo tanto Dios se alejó de él. Yo le puse a esta predicación, a esta enseñanza, la caída de un rey, la caída de una monarquía, la caída de una soberanía. Un rey que había sido en sus inicios respaldado por Dios. Ahora, si bien fue una caída y hemos aprendido a través de la palabra de Dios que 70 veces cae el justo, pero 70 veces ¿qué? Se levantará. Sin embargo, en la vida de este rey, él no había tenido únicamente esta caída. Había sido un rey, ¿sí?, que siempre había caminado a través no de caídas, sino de desobediencia. Y hay caídas en la vida, ¿sí?, que no te dan la oportunidad de volver a levantarte. Como hay caídas que suceden en nuestras vidas, y por la misericordia y la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas, nos da la oportunidad de levantarnos día a día, porque las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Y yo voy a tocar 3 puntos importantes. El primero, cómo es que Saúl pierde su oportunidad por desobediencia, sí, por un hombre que no aprendió a obedecer. Segundo punto es cómo Saúl rompe su comunión con Dios. ¿Por qué rompe su comunión con Dios? Por la naturaleza de su corazón. Y la naturaleza de su corazón era un corazón egoísta, narcisista, un corazón para sí mismo, orgulloso y soberbio. Y la tercera cosa que quiero tocar es cómo es que esa pérdida total en la vida de Saúl no le permitió volver a levantarse.
Saúl, el primer punto que quiero tocar es cómo es que pierde toda oportunidad que Dios le había dado. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice: entonces Samuel, todos conocemos cómo hemos ido llevando esta historia cada domingo y esta enseñanza cada domingo, y dice cómo fue que entonces Samuel tomó un frasco de aceite de olivo y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor le ha designado para que gobiernes a Israel, su posición más preciada. El pueblo de Israel tenía una naturaleza contumaz y rebelde, o sea, necios. Difícilmente escuchaban la voz de Dios. Constantemente le habían pedido a Dios tener rey. Dios no quería que el pueblo tuviera rey. Dios anhelaba que el pueblo tuviera, ¿verdad?, jueces, una manera de autoridad a donde los jueces reconocieran una autoridad suprema, soberana. ¿En quién? En Dios, siendo Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores de todo su pueblo. Sin embargo, la necedad del pueblo de Dios llevó a que el pueblo, a que Dios tuviera misericordia del pueblo y les diera lo que ellos pedían. Y les dio a Saúl como rey. Los principios de Saúl fueron respaldados por Dios, como lo acabamos de ver en este momento. El pueblo pidió un rey, Dios le dio al pueblo lo que pedía, Dios designó y ungió a Saúl como rey, respaldó esa designación del pueblo por el libre albedrío del ser humano. Y tercero, que vemos, Saúl rechazó esa oportunidad que Dios le estaba dando para ser el rey. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14, quiero leer rápidamente, vemos cómo es que Samuel va perdiendo su oportunidad. ¿Por qué? Por desobediencia, porque Dios le mandaba al rey Saúl dirección en todos los aspectos para poder gobernar al pueblo de Israel. Y Saúl hacía su voluntad y la voluntad del pueblo, porque Saúl pensaba que había sido asignado y designado por el pueblo, y a los únicos que tenía que agradar eran a los hombres y no a Dios. Tristemente vemos un Saúl comprometido con el pueblo y no comprometido con Dios. Que las instrucciones que Dios le daba a Saúl, Saúl las hacía a un lado, las pasaba por alto, le decía sí a Dios, pero era un sí momentáneo para obtener la bendición de Dios, pero hacer su propia voluntad. Y en el versículo 13 dice: ¿qué tontería?, exclamó Samuel. Fíjense la característica de su reinado de Saúl. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Dios le advirtió a Saúl a través del profeta de Samuel: tu desobediencia trae el fin de tu reinado o la caída de tu reinado. Tu reino tiene que terminar. Dice: porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a ¿qué? Su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo. Pero tú no obedeciste el mandato
del Señor. Perdió su oportunidad. Pérdida por desobediencia. Fíjense, fue elegido, fue ungido, fue equipado, fue desconectado de la misma voz de Dios. Dios terminando en una ruina total y en una pérdida no tan solo de su propia vida, de su escudero, de su ejército, de su familia, de su corona y de su comunión con Dios. La historia de Saúl es una gran y poderosa lección de cómo la paciencia, la misericordia y la gracia de Dios puede terminar en nuestras vidas. Dios quería formar a Saúl siendo rey. Y lo único que anhelaba y deseaba era un rey que escuchara su voz. Y un rey que le diera el lugar a Dios. Fue escogido por Dios en primera de Samuel, lo acabamos de ver en el versículo 1 del capítulo 10. Fue ungido por el profeta Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue a casa de su padre Isaí para ungir el segundo rey de Israel. Pero antes de eso había ido a la casa del padre de Samuel para ungir al primer rey de Israel, que era Samuel. Fue instruido a través del profeta por Dios. En el capítulo 10, en el versículo 8, si usted me acompaña rápidamente, dice la palabra de Dios que desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz, versículo 9, lo que te pidan, le está diciendo el profeta. Pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un ¿qué? Un rey. Fue instruido, fue advertido, fue respaldado por Dios para que él pudiera hacer lo que Dios le pedía. Sin embargo, su corazón nunca cambió. De repente tenía remordimientos, sentimientos de culpa, sentimientos emocionales que el ser humano en ocasiones tiene cuando comete un pecado o cuando desagrada a Dios a través de un acto de desobediencia. Pero con el tiempo se cauteriza el corazón y regresa a su misma naturaleza de pecado. Tenía la tendencia constantemente de justificar sus pecados y sus errores. Dios le decía y le mandaba instrucciones muy claras, pero su único deseo era aferrarse al poder. En una desobediencia continua y en un orgullo desorbitado. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios nos da oportunidades en la vida? ¿Por qué Dios le dio tantas oportunidades a Saúl de ser lo que Dios quería que él hiciera? Y esto tiene que ver con la naturaleza del Dios en el que hemos creído. Todos los que estamos aquí tenemos la gran oportunidad de levantarnos cada mañana y poder entender y aprender que las misericordias de Dios son cada mañana. Pero no estires la liga, porque a veces estiramos la liga y la estiramos y la estiramos y la estiramos, y habrá un momento que la liga se va a reventar. La naturaleza de Dios era una naturaleza de un Dios misericordioso. En el Salmo 103, en el versículo 8, dice la Biblia que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Esa era la naturaleza. El carácter de Él misericordioso. Porque también Dios quería o quiere y anhela que el hombre se arrepienta. Por eso nos da constantemente oportunidades. Y podemos caer muchas veces, pero podemos levantarnos también de la misma manera. Pero no esperes a que la caída sea tan fuerte que ya no puedas levantarte, porque su misericordia ha tenido un límite. Dios anhela y desea que tú y yo nos arrepintamos y reconozcamos. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento, no es que el Señor se haga aguaje, como dicen por ahí, para cumplir sus promesas, como algunos piensan, dice la palabra. Al contrario, Él es paciente por amor, ¿a quién? A nosotros. No quiere que nadie se destruya o sea destruido. En la versión 60 dice, no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. ¿Por qué Dios nos da oportunidades? Tercero, porque Él nos forma en medio de nuestros errores y de nuestras caídas. Por eso decía yo hace un rato que 70 veces cae el justo y 70 veces levantará. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando Él te corrige, pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo, que en sí se deleita. La paciencia de Dios no es para siempre. Y Dios puede alejarse como lo hizo en la vida de Saúl. Tristemente acabamos de leer cómo termina Saúl su vida. Una muerte, una caída inevitable, irreparable, insostenible, humillante, que lastimó al pueblo de Dios. Tuvo una oportunidad, pero la perdió. El Dios en el que usted y yo hemos depositado nuestra fe es un Dios de oportunidades. Y las oportunidades son nuevas cada mañana. Estamos en el tiempo de oportunidades, estamos en el tiempo de su gracia, estamos en el tiempo de su amor. No endurezcas tu corazón. No dejes que el mundo endurezca tu vida y tu corazón y tus actitudes vayan en contra de la voluntad de Dios sobre tu vida. La segunda cosa es que rompió su comunión con Dios. Todo hijo de Dios, escúcheme bien, debe entender y aprender, sí, sobre la misericordia, sí, sobre el perdón, sí, sobre el amor de Dios, pero nuestra naturaleza es una naturaleza de comunión con Dios. Al principio, Saúl tenía una comunión con Dios. A través incluso del mismo profeta Samuel se comunicaba con Dios. Podía estar en la presencia de Dios, pero en la medida que la desobediencia, el orgullo y la soberbia en la vida de Saúl fueron haciendo carne
encarnándose en su vida y endureciendo su corazón, vemos a un Saúl que el Espíritu de Dios, dice la Biblia, se apartaba de él. Y un espíritu demoníaco venía a su vida y le atormentaba. Y es ahí a donde llega un pequeño pastorcillo llamado David a casa del rey Saúl. ¿Para qué? Para tocar el arpa, y no porque hubiera una música clásica, confortable, reconciliadora, sino porque David era un hombre que podía tocar a Jesús. En las siguientes enseñanzas que vamos a hablar acerca de David, el adorador. David, el buscador de su presencia de Dios. La alabanza si me va ayudando a subir, por favor, quienes me van a ayudar. El piano. Rompió su comunión. En Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7, vemos, miren, Dios había respaldado varias veces a Saúl en sus guerras. Cuando fue a pelear contra los amalecitas, ganó la guerra. Y Dios le dijo que quemara todo lo que había quedado ahí y no le obedeció. Porque había ciertos tesoros que dijo, ¿por qué vamos a deshacernos de todo esto? Si sirve, nos puede servir a nosotros, el pueblo de Dios. Destruye todo lo que hay, no dejes nada absoluto. Y entonces él, en su propia opinión, ¿nos ha pasado a algunos de nosotros? Es que la Biblia dice, pero yo opino. La Biblia dice, pero yo creo. La Biblia dice, pero mi familia dice, mis tradiciones, mis raíces, mis culturas, dice. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Y entonces desobedeció a Dios y Dios se enojó con él. Pero no fue la primera vez en la que desobedecía de los mandatos de Dios sobre la vida de Saúl para gobernar al pueblo. Vemos mucho más adelante que una y otra vez él lo único que deseaba era ganar terreno, adquirir poder y agradar al pueblo. E hizo un lado a Dios, al grado que perdió su comunión con Dios y constantemente era atormentado. Ansiedad, demonios atormentándolo, vinieron a él y pierde la comunión con Dios. Y entonces se presenta, vamos a ya casi los últimos capítulos, capítulo 28, versículo 6, dice, entonces él iba a pelear de nuevo contra los filisteos. Era una guerra continua. Y se veía amenazado de nuevo por los filisteos. Y entonces, cuando se veía amenazado, corría a preguntarle a Dios. Y le dijo, así que Saúl le dijo a sus consejeros, le preguntó a Dios, perdón, antes de quiero el versículo 6, sí. Dice, entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por cualquier otra cosa, ¿verdad? O por medio de los profetas. Los sorteos eran por medio de dirección, de cosas que Dios ponía y decía, esto es por ahí. Siguiente versículo.
Fíjese lo que hizo. Dios no le contestó en medio de la guerra, en medio de lo difícil, en medio de la situación. O sea, estaba ante la adversidad, ante el adversario, ante el enemigo que quería destruirlo, y entonces Dios no le respondía. ¿Sabes qué hizo? Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y pregúntenle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Y fue y le preguntaron. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales. Fíjate, se despojó de su investidura de rey para que el pueblo no lo reconociera de que iba a caer tan bajo. Digo, como cuando nos disfrazamos para ir a pecar, ¿no? Y nadie nos reconozca. Y te disfrazas, y hasta gafas oscuras te pones y gorra. Y fue. ¿Y sabes? Desobedeció a Dios. Y Dios ya no le contestó. ¿Por qué Dios ya no le respondió a Saúl cuando se sentía amenazado? Te voy a decir rápidamente, porque Saúl solo buscaba a Dios por necesidad, no por comunión. Una de las cosas que hemos enseñado en la iglesia es buscar a Dios. ¿Qué buscamos? ¿Su presencia o su provisión? ¿Por qué le buscas? Me encanta un canto que dice: si lo tengo a Él, lo tengo todo. No había una búsqueda de Dios por amor, adoración, gratitud, arrepentimiento o algo así. Solo por necesidad, conveniencia y justificación de sus pecados. Saúl una y otra vez rechazaba la voz de Dios. Siempre. No permitas que la desobediencia o el pecado endurezca tu corazón a tal grado que el silencio de Dios sea permanente y no te escuche. Una de las grandes características del rey Saúl, del rey David, el segundo rey de Israel, que Dios llama, era que era un adorador y tenía una comunión con Dios. Porque el silencio de Dios fue el resultado, o es el resultado muchas veces, de una vida de desobediencia, de una vida de rebeldía, de una vida llena de orgullo. Y luego entonces le dices: ¿por qué Dios no me escuchas? ¿Por qué oro y parece ser que mis oraciones llegan al techo y caen? Porque ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? La comunión con Dios es una de las prioridades en la vida cristiana. Y la comunión con Dios es una conexión que comienza con un acto de adoración a Él. Y cuando te levantas y le dices, y yo quiero, a mí me encanta porque yo cuando me levanto, una de las adoraciones de madrugada que me conectan con Dios es en la madrugada. Perfectos no somos. David era un hombre imperfecto, pecador. La regaba muchas veces. Pero en la comunión con Dios venía y le decía: mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré. gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. ¿Sabes? Perdió todo. Porque lo que Saúl más atesoraba era su reinado, su posición. Hay tesoros que destruyen o que nos llevan a una caída total, una pérdida total. Saúl no tan solo perdió su reinado, su corona, su poder y su autoridad, perdió su vida. Tristemente, se suicidó. Sacó la espada, primero le dijo a su escudero: mátame, porque no quiero ser la vergüenza de los filisteos. Ya lo habían derribado, ya los habían herido. ¿Sabes? Habían matado a sus 3 hijos. Y entre ellos, Jonatán. La pregunta aquí es: ¿y ellos qué culpa tienen? Nuestras decisiones traen consecuencias a nuestras generaciones. Sin embargo, Jonatán no fue una pérdida, sino fue una ganancia. Y los hijos de él también murieron, pero en victoria. Porque Jonatán era un hombre que también temía a Dios. Y aquí viene esta palabra del apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jonatán estaba muriendo en victoria y en ganancia. Sus hijos también. Él no. Él era una pérdida. Su muerte fue el resultado de una vida sin dirección, por desobediencia, rebeldía, orgullo. Sus hijos murieron en la guerra. Qué fuerte. Él murió suicidándose. Su escudero también se quitó la vida. Su ejército ya había sido derribado y abatido. Su legado fue destruido. ¿Por qué? ¿Qué perdió Saúl en esa pérdida total? Y ahí lo tiene. Tenía un llamado, tenía una unción, tenía dirección, tenía autoridad. ¿Qué tienes y a quién lo pones al servicio de lo que tienes? Mío, dame. Atesoramos, nos adueñamos de todo. Él no quería perder su reinado, y no tan solo perdió su reino, perdió su vida, perdió su familia. Perdió la presencia de Dios, perdió su comunión. Sus hijos murieron en la guerra. Tenía el trono, tenía la autoridad, tenía la presencia de Dios, y perdió todo para ser entregado a David. Perdió su dignidad y su propósito. Su muerte fue sin honra. Cuando los filisteos vieron que él había muerto, ya se había suicidado, llegaron, le cortaron la cabeza y la llevaron al centro en un pórtico como señal de triunfo. El rey del pueblo de Dios, su cabeza. ¿Tú imaginas para el pueblo de Dios lo aberrante que era eso? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué atesoramos? ¿Qué tenemos? ¿Y a quién se lo hemos entregado? Pide con todo tu corazón a Dios que sea hecha su voluntad en ti. Rinde tu vida a Él. Todo lo que bien comienza, aprende a terminarlo bien. Ordena tus prioridades y pregunta que si tus prioridades están centradas en Él.
Nunca olvides que la obediencia a Dios es más que todo acto de religiosidad. Entrégale a Él todo. No atesores nada, porque todo es de Él y para Él. Rinde tu vida por completo a Él y entonces no tendrás una caída. Tal vez puedes tener muchas caídas, pero la Biblia dice que te levantarás 70 veces 7. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces te estarás levantando? ¿Por qué? Porque yo he entendido los principios de Dios en mi vida haciendo su voluntad en mí. Quiero que cantes este canto y con esto quiero terminar. Temprano yo te buscaré. ¿Cómo quieres terminar? De madrugada yo acercaré. ¿Cómo quieres terminar tu vida, tu legado, tu llamado, tu propósito aquí en la tierra? Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. ¿Estás cumpliendo el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra? Yo me gozaré. Tu vida es una vida de exaltación y adoración a Él, de obediencia y de entrega a Él. Porque tu diestra me ha sostenido. ¿Le has entregado todo a Él? Tu diestra Incluyendo tus hijos, talentos, dones, bienes. ¿Qué es de Él? Aleluya, Señor. Ahí donde tú estás, solo dile al Señor: aquí está y te entrego. Todo es tuyo. Nada me pertenece. Quiero caminar en obediencia, en comunión y en sometimiento a ti. Que mi vida sea un perfume de olor fragante a ti y a los que están a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Gracias. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Antes de terminar la reunión, yo quiero que vean un video. La semana pasada, yo no estuve aquí, estuvimos en Jalapa, bendiciendo una finca, un lugar.